Las rodillas de Madison Walker golpearon el suelo frío de la cafetería con un crujido que resonó en su cráneo. El agua de su cabello empapado le goteaba en los ojos, borrando la imagen del plato de perro de metal a centímetros de su cara. Las risas a su alrededor sonaban como vidrio rompiéndose, agudas y crueles, cortando lo que quedaba de su dignidad. Ándale, Madison. Te estamos esperando, dijo la voz de Ethan Sullivan desde arriba, goteando esa crueldad casual que solo se cultiva con años de práctica. Su zapatilla Nike se hundía entre sus omóplatos, obligándola a inclinarse más. Tu comida se está enfriando. El plato no era para humanos. Ese era el punto. Su superficie metálica rayada reflejaba su rostro distorsionado, ojos enrojecidos, labios temblorosos, todo lo que había intentado ocultar durante 30 días en Westmont High. 30 días tratando de volverse más pequeña, más callada, más invisible. Pero para Ethan Sullivan, invisible no era suficiente. Dije que Comas repitió, presionando más fuerte su pie, mientras las palmas de Madison resbalaban sobre el piso mugroso. A su alrededor, los teléfonos se alzaban como armas, grabando su humillación en alta definición. Podía oír los susurros entre los estudiantes. ¿De verdad lo va a hacer? Esto está enfermo. Alguien debería detener esto. Pero nadie se movía. Nadie lo hacía cuando Ethan Sullivan decidía arruinarle la vida a alguien. Esa misma mañana, su papá la había abrazado antes de irse, su placa de policía reflejando la luz de la cocina mientras ajustaba su uniforme. Que tengas un buen día, mi amor, le dijo Thomas Walker. Las mismas palabras que repetía cada mañana desde que mamá murió. Él había estado intentando con todas sus fuerzas mantener unida a su pequeña familia, hacer que la mudanza a este nuevo pueblo funcionara. Ella no podía decirle que su hija almorzaba escondida en los baños. No podía contarle que pasaba cada día aterrada por el momento en que Ethan Sullivan volvería a notarla. Mi papá... La voz de Madison salió como un susurro apenas audible. ¿Qué con papito?, se burló Ethan, mientras las risas de sus amigos se intensificaban. Chase Mitchell y Ryan Torres lo flanqueaban como perros guardianes. Sus chaquetas varsity combinadas eran un uniforme de intocabilidad. Tu papito no está aquí para salvarte ahora, ¿verdad? El contenido del plato le revolvió el estómago. Sobras de la cafetería, carne gris, salsa cuajada, algo que tal vez fueron verduras, todo mezclado con agua del balde de trapeador que el conserje había dejado en la esquina. El olor por sí solo le provocaba arcadas. Prefiero morirme de hambre. Las palabras sorprendieron incluso a Madison al salir de su boca. Levantó la cabeza y por primera vez se encontró con los ojos fríos como el hielo de Ethan desde que empezó a atormentarla. Algo parpadeó en su rostro. ¿Sorpresa? Tal vez incluso respeto antes de que la máscara de crueldad se cerrara de nuevo. Respuesta equivocada. Pero fue Nathan Mitchell quien habló después. Con voz dudosa, Ethan. Tal vez ya nos pasamos... Solo es que Ethan se volvió hacia su amigo, y aún desde su posición en el suelo, Madison vio cómo Nathan se encogía. Te estás ablandando. Mitchell. Al otro lado de la cafetería, Brooke Harrison sostenía su teléfono con manos temblorosas, grabándolo todo. Su ropa de marca y maquillaje perfecto no podían ocultar el conflicto en sus ojos. Había sido compañera de laboratorio de Madison alguna vez. Incluso le había sonreído, antes de que Ethan dejara en claro que Madison estaba vetada de toda interacción humana. Madison pensó en la primera vez que llamó la atención de Ethan. 2 semanas atrás. Estaba leyendo sola bajo el roble durante el almuerzo su lugar seguro. O eso pensaba. Él apareció como una sombra. Le arrebató el libro y lo arrojó al lodo. La niña nueva tiene que aprender su lugar, dijo. Y con eso bastó. Desde ese momento, Madison tenía un blanco pintado en la espalda. La escalada fue metódica. Primero, sus libros derribados en el pasillo, luego, su casillero sellado con pegamento. Después, acorralamientos en aulas vacías.
empujones contra las paredes, amenazas en susurros que los maestros nunca escuchaban. Cada día traía una nueva humillación, todo conduciendo a este momento. 10 segundos, anunció Ethan, revisando su celular con la misma calma de quien espera que estalle una bolsa de palomitas. Comes, o las cosas se ponen peor. Y créeme, Madison, tengo muchas ideas para peor. Un movimiento en la entrada de la cafetería captó la atención de Madison. Por un instante se le detuvo el corazón, creyendo que era un maestro, pero la figura se desvaneció entre las sombras. Reconoció los hombros anchos, la mandíbula de los Sullivan Marcus, el hermano mayor de Ethan, observando desde la oscuridad como si estuviera supervisando a su aprendiz. 5 segundos. Las manos de Madison temblaban al acercarse al plato. Cada instinto le gritaba que corriera. Pero, ¿a dónde esto no se trataba solo de hoy? Era sobre mañana, y el siguiente día, y todos los días hasta la graduación, a menos que... Se acabó el tiempo. Ethan le agarró un puñado de cabello mojado, jalando su cabeza hacia atrás. El dolor le atravesó el cuero cabelludo como electricidad. Te di la oportunidad de hacerlo por las buenas. ¡Ya basta! El grito cortó el aire de la cafetería como una navaja. Todas las miradas se volvieron hacia Brooke Harrison, quien estaba de pie sobre una mesa. Su teléfono cayó al suelo con un golpe. Deténganse. Esto es una locura por un momento. El hechizo se rompió. Los estudiantes miraron alrededor como si despertaran de un trance. Viendo la escena con nuevos ojos, una chica de rodillas. Un chico encima de ella. Un plato de perro entre ambos. El peso de su silencio colectivo de pronto se volvió insoportable. El agarre de Ethan en el cabello de Madison se aflojó apenas. Ella se soltó de un tirón, tambaleándose al ponerse de pie. Su rodilla golpeó el plato, derramando su contenido sobre los costosos tenis de Ethan. Maldita perra extendió la mano hacia ella, pero Madison ya se alejaba. Mi papá sabrá de esto, dijo, con más firmeza de la que sentía. Todo. La risa de Ethan fue tan afilada como vidrio roto. ¿Tu papá policía? ¿Crees que me da miedo una placa de pueblucho? Avanzó un paso, y Madison pudo oler el perfume caro que no alcanzaba a cubrir el hedor que llevaba dentro. Mi familia es dueña de la mitad de este pueblo. Tu papito trabaja para gente como nosotros, pero algo había cambiado en la cafetería. Los teléfonos seguían grabando, pero ahora no solo captaban la humillación de Madison, estaban documentando la crueldad de Ethan. Los susurros se extendieron, y no todos sonaban divertidos esta vez. Ethan, la voz de Marcus Sullivan, retumbó en la cafetería con una autoridad tranquila. Ya basta. La mandíbula de Ethan se tensó, pero retrocedió, al darse vuelta para seguir a su hermano. Se inclinó hacia Madison, su susurro dirigido solo a ella. Esto no ha terminado, ni de cerca. Madison se quedó allí, empapada y temblando, mientras la cafetería lentamente volvía a la vida. Los estudiantes regresaban a sus almuerzos, a sus conversaciones, a su vida normal. Pero para Madison, nada volvería a ser normal. Había desafiado a Ethan Sullivan, y en la jerarquía de Westmont High. Eso era una sentencia de muerte. Llegó al baño justo antes de que las lágrimas la vencieran, encerrándose en el último cubículo y dejando que su cuerpo se sacudiera con sollozos silenciosos. Su celular vibró un mensaje de un número desconocido. Casi no lo abrió, pero algo la impulsó a hacerlo. El mensaje era solo un archivo de video. Reconoció la escena de inmediato ella misma, de rodillas, con Ethan parado sobre ella. Pero no era desde ningún ángulo visto en la cafetería. Esta toma era desde arriba, como si alguien hubiera estado vigilando todo desde una cámara en el techo. La calidad era demasiado buena para ser un celular. Cámaras de seguridad. Otro mensaje apareció. Tu padre no es el único que lo ve todo. Un amigo. Madison miró fijamente los mensajes, su mente corriendo a 1000 por hora. Alguien tenía acceso al sistema de seguridad de la escuela. Alguien estaba observando.
Alguien podría estar de su lado. 5 horas más tarde, Thomas Walker supo que algo andaba mal en el momento en que su hija cruzó la puerta principal. 20 años como policía le habían enseñado a leer el lenguaje corporal, y el de Madison gritaba trauma que ella intentaba esconder desesperadamente. Hola. Mi amor la llamó desde la cocina, manteniendo un tono ligero. ¿Cómo estuvo la escuela? Bien, dijo Madison. Y subió directamente las escaleras, pero no antes de que Thomas notara sus ojos enrojecidos y su cabello aún húmedo. Madison dijo con voz de policía suave, pero firme. Ella se detuvo, pero no se volteó. ¿Me quieres decir por qué traes el cabello mojado? Me agarró la lluvia. No llovió hoy. Sus hombros comenzaron a temblar. Thomas cruzó la habitación en 3 zancadas y envolvió a su hija en ese tipo de abrazo que los había mantenido a flote después de la muerte de su madre. Durante la mudanza. Durante cada golpe que les había dado la vida. ¿Alguien te lastimó? No fue una pregunta. Madison se rompió entonces, llorando en su pecho mientras las palabras salían en fragmentos rotos. Pero, aún así, guardó lo peor, el plato de perro. La humillación extrema. No podía soportar ver la expresión en sus ojos si sabía hasta qué punto había permitido que la degradaran. Hay un chico, susurró. Ethan Sullivan. Él me ha hecho la vida imposible. La sangre de Thomas se heló al escuchar ese nombre. La familia Sullivan ya había escuchado rumores en la estación. Dinero, poder y conexiones que iban más profundo y más oscuro de lo que muchos querían investigar. Pero esta era su hija, su niña. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó, tratando de contener la rabia en su voz. 1 par de semanas, y va empeorando. Thomas se apartó un poco para mirarla a los ojos. Sabía que ella no le estaba contando, todo lo veía en la forma en que desviaba la mirada, en cómo apretaba y soltaba las manos. Pero presionarla solo la haría cerrarse más. Está bien, dijo al fin. Vamos a encargarnos de esto, juntos. Madison se fue a su cuarto, y Thomas fue a su oficina. Sus dedos volaban sobre el teclado, buscando todo lo que pudiera encontrar sobre Ethan Sullivan. 18 años. Último año de preparatoria. Calificaciones impecables que no cuadraban con su reputación. 3 expedientes juveniles sellados que Thomas no tenía la autoridad para abrir todavía. Su teléfono vibró. Un número bloqueado había enviado un archivo de video. Thomas lo abrió y vio a su hija obligada a arrodillarse. Vio el plato de perro. Vio cómo Ethan Sullivan destruía la dignidad de su hija mientras docenas de estudiantes simplemente observaban. Sus manos temblaban con una rabia tan pura que le quemaba las venas. Pero Thomas Walker no había sobrevivido 20 años en las fuerzas del orden, dejando que las emociones tomaran el control. Guardó el video, lo respaldó en 3 ubicaciones distintas y empezó a hacer una lista. Evidencia, testigos, patrones. La familia Sullivan podría ser dueña de medio pueblo, pero no eran dueños de la ley. Sonó su teléfono, era la detective Sarah Chen, de la División de Narcóticos. Tom. ¿Necesitas saber algo?, dijo sin rodeos. ¿Esa búsqueda que hiciste sobre el chico Sullivan? Activó algunas alertas. Llevamos meses armando un caso. La familia está conectada con algo mucho más grande. ¿Qué tan grande? Tan grande que hasta la DEA está interesada. Tom, si tu hija está metida con esta gente, ella no está metida con ellos. Ellos la están atacando. Silencio al otro lado de la línea. Luego, tráeme todo lo que tengas. Y Tom, ten cuidado, los Sullivan no juegan limpio. Thomas colgó y se dirigió a la puerta de Madison. Escuchaba sus sollozos apagados dentro, ahogados contra la almohada. Su mano flotó sobre el pomo. Cada instinto le gritaba que entrara, que le prometiera que iba a arreglarlo todo, que fuera el héroe que los padres deben ser. En vez de eso, sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, para cuando Madison se quedó dormida llorando. Thomas ya había puesto en marcha engranajes que no podían detenerse. Los Sullivan habían cometido un error fatal. Lastimaron a la hija del policía equivocado.
A la mañana siguiente, Madison apenas tocó su desayuno. Thomas la observaba mover los huevos en el plato, notando cómo se sobresaltaba cada vez que su celular vibraba. Amor. No tienes que ir hoy si no quieres, dijo con suavidad. Tengo que ir, respondió Madison con la voz hueca. Pero firme. Si no me presento, él gana. Thomas nunca se había sentido tan orgulloso y tan aterrado al mismo tiempo. La llevó hasta su patrulla, asegurándose de que todos los vecinos vieran que Madison Walker era dejada en la escuela por un oficial uniformado. Una protección pequeña, pero a veces los pequeños gestos importan. Frente a la entrada de la escuela, le sostuvo el brazo con delicadeza. Sabes que puedes contarme todo, ¿verdad? No importa qué tan grave parezca. Madison asintió, sin confiar en su voz. Y Madison, ese chico, Ethan, no es tan intocable como él cree. Algo se encendió en los ojos de su hija Esperanza. Tal vez, o simplemente el reconocimiento de que su padre sabía más de lo que ella le había contado. Lo besó en la mejilla y desapareció dentro del edificio, con la espalda recta a pesar del peso que cargaba. Thomas esperó a que ella entrara antes de llamar de nuevo a Chen. Necesito todo lo que tengas sobre la operación Sullivan, y lo necesito hoy. Tom, esto es más grande que tu asunto personal. Mi hija está siendo torturada sistemáticamente por alguien conectado a una red de drogas. Esto ya no es personal. Es un caso. ¿Vas a ayudarme o lo haré por mi cuenta? Chen suspiró. Encuéntrame en la vieja bodega de la quinta. En 1 hora. Y Tom, ven solo. No sabemos hasta qué nivel llega la corrupción. La bodega olía a óxido y secretos viejos. Chen ya estaba allí, con un expediente grueso en las manos. Se lo entregó sin ceremonias. Marcus Sullivan, 22 años, hermano mayor de Ethan. Es el principal contacto. Distribuye drogas entre estudiantes de prepa y universidad. Usando a su hermano para identificar clientes y eliminar problemas, pausó. Los chicos que no cooperan terminan heridos. Los que podrían hablar, peor. Thomas hojeó las fotos de vigilancia, registros de transacciones, un mapa de Westmont lleno de pines rojos marcando puntos de distribución. Y ahí, en foto tras foto, estaba Ethan no solo un abusador, sino un ejecutor en formación. ¿Por qué no han actuado ya? Estamos esperando el envío grande. Llega en 2 semanas. Si nos movemos ahora, solo atrapamos a los distribuidores de bajo nivel. Si esperamos... Mi hija no tiene 2 semanas. Chen lo estudió en silencio. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que los Sullivan están a punto de aprender lo que pasa cuando confunden la bondad con debilidad. Thomas cerró el expediente. Necesito que confíes en mí. Puedes hacerlo. Vas a hacer una locura. No, voy a hacer algo inteligente. Pero necesito apoyo cuando llegue el momento. Mientras tanto, en Westmont High, Madison descubría que su casillero había sido decorado durante la noche. Fotos de perros cubrían cada centímetro, con "woof woof" pintado con aerosol sobre sus libros. Los estudiantes se reían al pasar, y los susurros la perseguían por los pasillos. ¿Viste el video? Escuché que en verdad lo hizo. Ethan dice que se viene algo peor. En la primera clase encontró una nota sobre su pupitre. Los perros comen en el estacionamiento hoy. No llegues tarde. Le temblaban las manos al arrugar el papel. Escapar no era opción. Ethan simplemente escalaría. Enfrentarlo parecía imposible. Él tenía un ejército. Ella no tenía a nadie. Pero mientras se sentaba allí, rodeada de estudiantes que evitaban mirarla, Madison tomó una decisión. No iba a tener más miedo. Cuando sonó la campana del almuerzo, Madison no fue a la cafetería. No se escondió en el baño. Caminó directo a la oficina principal y pidió ver al director Rodríguez. Quiero reportar acoso y hostigamiento sistemático, dijo, con voz firme que llenó la recepción. Varios estudiantes levantaron la vista, sorprendidos. Y tengo pruebas. Los ojos de la secretaria se abrieron como platos.
Voy a... voy a ver si está disponible. Va a estar disponible, respondió Madison, sacando su teléfono. Porque si no, mi próxima llamada es al consejo escolar y después a los noticieros. Detrás de ella, un alumno de primer año que no conocía le susurró a su amigo: ¿En serio va a enfrentarse a Ethan Sullivan? La noticia corrió como incendio en paja seca, para cuando el director Rodríguez la hizo pasar a su oficina. Ya medio colegio sabía que algo grande estaba pasando, y en las sombras del estacionamiento, el teléfono de Ethan Sullivan vibraba con alerta tras alerta. La chica nueva ya no seguía las reglas. Y su padre. Tampoco. La oficina del director Rodríguez olía a café recalentado y a cobardía. Madison se sentó frente a él, observando cómo su rostro pasaba por una serie de expresiones mientras el video se reproducía en su celular. Cuando la voz de Ethan decía "Come" y su pie se clavaba en su espalda. La taza de café del director tembló en su mano. Esto es perturbador, logró decir finalmente, dejando la taza sobre el escritorio con un golpe. Pero debes entender que las acusaciones contra la familia Sullivan requieren consideración cuidadosa. Consideración cuidadosa, la voz de Madison se quebró. Él intentó hacerme comer de un plato para perros, frente a todos. ¿Y usted quiere ser cuidadoso, señorita Walker? Entiendo que está molesta. Molesta. Madison se puso de pie. La silla rechinó al moverse. Tengo 37 mensajes de texto amenazándome. Tengo fotos de mi casillero vandalizado. Tengo evidencia en video de una agresión. ¿Qué más necesita? Los ojos del director se dirigieron nerviosamente hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. La familia Sullivan ha sido parte de esta comunidad por generaciones. Tal vez hubo un malentendido. Usted les tiene miedo. La realización golpeó a Madison como un balde de agua fría. Usted les tiene miedo de verdad. Antes de que Rodríguez pudiera responder, sonó su teléfono. Contestó con visible alivio, su rostro palideciendo mientras escuchaba. Sí, señor. Entiendo. Inmediatamente. Colgó, mirando a Madison con una mezcla de lástima y miedo. Era el superintendente. Aparentemente. Su padre ha estado haciendo llamadas. Queda excusada de clases por el resto del día. Afuera de la oficina, Madison se encontró con un caos inesperado. Los pasillos estaban llenos de estudiantes, celulares en mano, voces susurrando y comentando. El video, su humillación, se había vuelto viral dentro de la escuela. Pero algo extraño estaba ocurriendo. En lugar de risas, escuchaba indignación. Eso está mal, decía un chico de tercer año. Nadie merece eso. Mi primo fue a la prepa con Marcus Sullivan, agregó otra. Dice que es peor que Ethan. Alguien debería hacer algo. Nathan Mitchell estaba parado cerca del bebedero, su rostro pálido mientras veía el video en el celular de otro alumno. Cuando vio a Madison, algo cambió en su expresión, una culpa tan pesada que parecía encorvarle los hombros. Madison empezó, pero ella ya lo estaba empujando al pasar. No tenía tiempo para los remordimientos de cobardes. El estacionamiento comenzaba a vaciarse mientras Madison esperaba a su padre. Fue entonces cuando los vio Ethan y Marcus Sullivan, parados junto a un BMW negro. Marcus sostenía con fuerza el hombro de su hermano, hablándole con tono bajo y urgente. Incluso desde la distancia, Madison podía ver el rostro de Ethan rojo, furioso, asustado. Sus ojos se encontraron. Ethan dio un paso hacia ella, pero Marcus lo jaló hacia atrás. La mirada del hermano mayor se posó en Madison, y por primera vez, ella vio lo que era el verdadero peligro. Ethan era un matón. Marcus era otra cosa completamente distinta. El coche patrulla de su padre se detuvo frente a ella, y Madison nunca se sintió tan aliviada de ver los colores azul y blanco familiares. Pero Thomas Walker no parecía su papá al bajarse del coche. Parecía un hombre con 20 años de furia contenida, finalmente liberada con propósito. Súbete al coche. Mi amor, dijo.
sin quitarle los ojos a los hermanos Sullivan, mientras se alejaban. Madison vio a Marcus sacar su celular, el rostro torcido por la rabia. Lo que venía acababa de escalar más allá del simple acoso escolar. De regreso en casa, Thomas esparció documentos sobre la mesa de la cocina mientras Madison lo observaba en silencio, aún en estado de shock. Fotos de transacciones de drogas, registros financieros, un mapa de Westmont con alfileres rojos marcando puntos de distribución. Papá, ¿qué es todo esto? La razón por la que Ethan Sullivan cree que es intocable la voz de Thomas era firme, profesional. Su hermano Marcus distribuye drogas a través de la escuela. Ethan identifica a los objetivos estudiantes que podrían hablar, que se rehúsan a comprar, o que representan una amenaza para el negocio. ¿Y yo soy una amenaza solo por no inclinarme ante él? No. Hija Thomas sacó otro expediente. Eres una amenaza porque eres la hija del jefe de policía. Querían quebrarte o sacarte del camino antes de que yo cavara demasiado. El celular de Madison vibró. Número desconocido. Estuvo a punto de ignorarlo, pero algo la hizo mirar. Revisa el correo de tu papá. Ahora, un amigo. Le mostró el mensaje a Thomas, quien de inmediato abrió su laptop segura. Su rostro se puso blanco al leer. ¿Qué pasa?, preguntó Madison. Alguien me envió todo. Registros financieros, grabaciones de audio, incluso... Le giró la pantalla. Videos de seguridad de la escuela. No solo el incidente en la cafetería, sino semanas de acoso, todo con fechas y horas. ¿Quién haría esto antes de que Thomas pudiera contestar? Sonó su celular. Era Chen. Tenemos un problema, dijo ella, con voz tensa. Marcus Sullivan acaba de hacer una llamada. Mi informante dice que adelantarán el envío para esta noche. Y Tom... Mencionaron a tu hija. Thomas ya estaba alcanzando su arma de servicio. ¿Dónde? En la antigua bodega de los Sullivan. Pero Tom, si se están adelantando por lo de hoy, van a intentar silenciarnos. Para siempre, la sangre de Madison se volvió hielo. Papá. Él la miró, y ella vio la batalla en sus ojos, el policía y el padre luchando por el control. Prepara una mochila, te llevaremos a un lugar seguro. No, la palabra sorprendió a ambos. Ya no voy a correr, ya no voy a esconderme. Me convirtieron la vida en un infierno porque pensaban que era débil. Pero no lo soy. Soy tu hija. Madison, si me mandas lejos ahora, ellos ganan, y otros chicos como yo seguirán sufriendo, se irguió. Con la misma fuerza que alguna vez vio en su madre. Confío en que me protegerás. Confía tú en que yo seré valiente. Thomas la observó por un largo momento, y entonces tomó una decisión que lo cambiaría todo. Chen. Cambio de planes. Vamos a la ofensiva. 2 horas después. Madison estaba sentada en la parte trasera de una camioneta sin distintivos, con un micrófono oculto adherido bajo su blusa. La agente Diana Foster, de la DEA, revisaba por última vez el equipo. No tienes que hacer esto, dijo Foster. Tenemos suficiente para proceder sin testimonio. Los abogados los sacan libres, la interrumpió Madison. Había aprendido mucho en 2 horas. Sin mí, Ethan queda libre y encuentra a otra víctima. Lo voy a hacer. A través de los monitores en la camioneta, podían ver el estacionamiento de Westmont Pizza, el lugar favorito de los hermanos Sullivan. El auto de Nathan Mitchell ya estaba allí. Había accedido a cooperar después de que Thomas le mostrara cuán profundo estaba involucrado. Recuerda, dijo Thomas, sosteniendo las manos de su hija. Solo vas para aceptar la disculpa de Nathan. Eso es todo. Si algo te huele mal... La frase de seguridad es, necesito llamar a mi mamá. Madison apretó sus manos con fuerza. Lo sé. Papá. Lo tengo claro. Salió de la camioneta hacia el aire fresco de la tarde. La pizzería brillaba con calidez neón. Chicos normales viviendo vidas normales dentro. Madison los envidió durante exactamente 3 segundos antes de cuadrar los hombros y entrar.
Los hermanos Sullivan estaban sentados en una cabina del fondo, con Nathan frente a ellos, luciendo como si fuera a vomitar, cuando Madison se acercó. La sonrisa burlona de Ethan fue automática. Mira, nada más quién. Cállate, el comando de Marcus cortó el aire como una cuchilla. Sus ojos seguían a Madison como los de un depredador. Siéntate. Ella se deslizó junto a Nathan, quien temblaba. Lo siento, dijo él de golpe. Por todo, debería haberlo detenido. Debiste, respondió Madison, su voz firme pese al temblor en su pecho. Pero estás aquí ahora. Muy emotivo, dijo Marcus con sarcasmo. Nathan dice que tal vez estés dispuesta a olvidar todo este asunto desagradable. Que tu papi tal vez se eche para atrás si pedimos disculpas bien bonito. Madison sentía el micrófono contra su piel. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada. Mi papá hace su trabajo. No puedo controlar eso. Pero podrías influenciarlo. Marcus se inclinó hacia adelante. Isabela, tenemos un negocio que mantener. Y la atención de tu padre no es buena para los negocios. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a convencerlo de mirar para otro lado. O las cosas se pondrán feas. Muy feas. Estás amenazando. Estoy explicándote la realidad. Marcus sonrió. Y fue incluso peor que la sonrisa de Ethan. Lo que hizo mi hermanito con el plato de perro. Eso fue juego de niños. Yo conozco gente que puede hacerte desaparecer. Hacer desaparecer a tu papá. A menos que juegues inteligente. En la camioneta. Los puños de Thomas se apretaron. Chen puso una mano firme sobre su brazo. Espera, susurró. Necesitamos más. Más. La voz de Madison se mantuvo increíblemente serena. Como tu operación de drogas en la escuela. La cabina quedó en silencio. El rostro de Ethan se descompuso. Marcus. Ella sabe. Silencio, ordenó Marcus sin apartar los ojos de Madison. Eres muy valiente o muy estúpida. Niña, no soy ninguna de las dos. Solo estoy harta de tener miedo. Madison sacó su celular y mostró una foto a Marcus haciendo un trato detrás de la escuela. Tu negocio se acabó. La única duda es si caes por narcotráfico o por amenazar a un testigo federal. Llevas un micrófono, no era una pregunta. La mano de Marcus se movió hacia su bolsillo. Arma, gritó Nathan, lanzándose hacia un lado. Todo pasó al mismo tiempo. La puerta se abrió de golpe y agentes federales entraron como una ola. La mano de Marcus salió con una pistola. Madison se tiró al suelo justo cuando la voz de Thomas rugía sobre el caos. Suelta el arma. Ahora. La pizzería se llenó de gritos y cristales rotos. Madison se mantuvo agachada, Nathan medio cubriéndola. Ambos temblando, escuchó el estallido de disparos. Órdenes gritadas. La voz de Ethan chillando con terror. Luego, un silencio repentino, roto solo por el zumbido en sus oídos. Zona segura, gritó alguien. Sospechoso herido. Necesitamos paramédicos ya. Madison alzó la vista y vio a Marcus en el suelo, sujetando su hombro ensangrentado, herido por una bala de un agente. Ethan estaba contra la pared, esposado, con lágrimas corriéndole por la cara. Se veía exactamente como lo que era un adolescente de 18 años, que se había metido en un mundo mucho más grande de lo que podía manejar. Thomas apareció de inmediato, envolviendo a Madison en sus brazos, revisándola frenéticamente. Estoy bien, susurró ella. Papá, estoy bien. Pero no lo estaba, no del todo. Ninguno de ellos lo estaba. A la mañana siguiente, Westmont High parecía una escena del crimen. Agentes federales entrevistaban a estudiantes mientras padres exigían respuestas. La red de drogas de los Sullivan había resultado ser más grande de lo que cualquiera imaginaba. Docenas de estudiantes involucrados como distribuidores o consumidores. Una red de miedo y adicción que había envenenado a toda la escuela. Madison caminaba por los pasillos como un fantasma. Algunos estudiantes la miraban con admiración, otros con resentimiento. Ella había derribado a los Sullivan,
pero también había expuesto secretos que muchos preferían mantener enterrados. Brooke Harrison la interceptó frente a su casillero reparado y limpio. Lo siento, dijo Brooke en voz baja. Debí haber hecho algo antes. Todos debimos. ¿Por qué no lo hiciste? El maquillaje perfecto de Brooke no podía ocultar la vergüenza. Porque tenía miedo. Porque era más fácil mirar hacia otro lado. Porque tragó saliva. Porque fui una cobarde. Durante la semana siguiente, la historia se reveló en fragmentos. Marcus Sullivan se declaró culpable de tráfico de drogas y de intento de agresión contra un testigo federal mínimo 25 años, Ethan, juzgado como adulto por su papel en la operación. Enfrentaba 5 años, pero probablemente cumpliría 2 con buena conducta. Fue durante la sentencia de Ethan que Madison tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Su señoría dijo al juez mientras se ponía de pie en la sala. Thomas a su lado. Me gustaría hacer una declaración. El juez asintió. Madison se giró para enfrentar a Ethan, quien se veía encogido en su traje naranja. Tú me aterrorizaste, comenzó. Intentaste destruirme, hacerme sentir inútil. Y por un tiempo. Funcionó. Pero hay algo que no entendiste, la crueldad se aprende. Y si se aprende, también se puede desaprender. Respiró hondo, sintiendo la presencia firme de su padre a su lado. Le pido a la corte que considere rehabilitación en lugar de puro castigo. La prisión podría convertir a Ethan en alguien más violento, más parecido a su hermano. Pero la consejería, el servicio comunitario supervisado, la libertad condicional, tal vez podrían hacerlo mejor persona. La sala murmuró. Incluso Ethan parecía atónito. Señorita Walker, dijo el juez con tono amable, este joven le causó un trauma significativo. ¿Por qué pedir clemencia? Porque alguien tiene que romper el ciclo, respondió Madison. Las personas heridas hieren a otros, pero las personas sanadas pueden sanar a otros. Ethan tiene 18 años. Aún está a tiempo de cambiar. Si quiere, miró directamente a su exagresor. La pregunta es, ¿quieres? La voz de Ethan salió rota. No sé cómo ser diferente. Eso es lo más honesto que me has dicho jamás. Madison volvió a mirar al juez. No estoy diciendo que no haya consecuencias. Estoy pidiendo consecuencias que signifiquen algo, que puedan generar un cambio. No solo más odio. El juez reflexionó largo rato. La corte se conmueve con la declaración de la señorita Walker. Ethan Sullivan. Se le sentencia a 2 años de prisión. Sentencia suspendida. Condicionada a 5 años de libertad condicional. 2.000 horas de servicio comunitario centrado en programas contra el acoso escolar. Consejería psicológica obligatoria y pruebas antidrogas periódicas. Si viola alguna de estas condiciones, cumplirá la sentencia completa más tiempo adicional. Mientras se llevaban a Ethan, este miró hacia Madison. ¿Por qué articuló con los labios? Porque alguien debió hacerlo por ti, respondió ella en voz baja, pensando en el chico que había aprendido crueldad en vez de compasión, violencia en lugar de valor. Meses después, Madison se encontraba de pie ante toda la escuela durante una asamblea especial. El auditorio estaba repleto de estudiantes, profesores, padres de familia, medios de comunicación. Le habían pedido que hablara sobre su experiencia, sobre lo que había cambiado. El silencio es el oxígeno que alimenta la violencia, comenzó. Su voz alcanzando cada rincón del lugar. Cada vez que volteamos la mirada, cada vez que elegimos nuestra comodidad por encima de la seguridad de otro, le damos poder al acosador. Se subió la manga, mostrando cicatrices apenas visibles, marcas de cuando se había lastimado en sus días más oscuros. Esto es lo que cuesta el silencio. Pero el silencio no es solo de las víctimas, también viene de los testigos. Todos los que vieron mi humillación y no hicieron nada. Todos los que sabían sobre las drogas y guardaron silencio. Todos los que eligieron lo fácil en lugar de lo correcto.
El auditorio estaba completamente en silencio. Pero aprendí algo: el coraje es contagioso. Cuando Brooke Harrison se subió a esa mesa y gritó, ¡basta!, le dio permiso a otros para preocuparse. Cuando Nathan Mitchell eligió la verdad por encima del grupo, demostró que era posible. Cuando mi papá eligió justicia sobre política, le recordó a este pueblo lo que significa tener integridad. Señaló hacia un lado del escenario, donde Ethan Sullivan se encontraba sentado con otros exagresores, todos parte de un programa de justicia restaurativa. Cuando elegimos la rehabilitación por encima de la venganza, demostramos que la gente puede cambiar. Ethan ya ha enseñado a 37 estudiantes sobre cómo la masculinidad tóxica casi destruye su vida. Su historia podría salvar otras. Madison buscó con la mirada el rostro orgulloso de su padre. Tu voz importa. Tus decisiones importan. Puedes ser la persona que se levante, que hable, que rompa el ciclo. O puedes ser otro testigo silencioso del dolor ajeno. Siempre es tu elección. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera. Pero recuerda esto: en algún lugar, alguien está rezando por el valor que tú ya tienes. Alguien se está ahogando en el silencio que tú podrías romper. Alguien necesita que seas el héroe que tú estás esperando que otro sea. Los aplausos comenzaron lentamente. Luego estallaron como un trueno. Pero Madison aún no había terminado. Una cosa más, a cualquiera que esté sufriendo en silencio, que crea que nunca mejorará, que se sienta solo: no lo estás. Ahora te vemos. Antes te fallamos, pero ahora te vemos. Y para cualquiera que esté pensando en atacar a alguien más débil, más pequeño, más distinto, también te vemos, y ya no vamos a quedarnos callados. Al bajar del escenario, Madison pasó junto al nuevo memorial que habían instalado una placa de bronce con los nombres de los estudiantes que se habían quitado la vida a lo largo de los años, víctimas del acoso cuyas historias habían sido enterradas con ellos. La tocó con suavidad, una promesa silenciosa de que sus muertes no serían en vano. En la cafetería, el incidente del plato de perro se había convertido en leyenda, pero no de la forma que nadie esperaba. Donde una vez Madison fue obligada a arrodillarse, ahora había un pequeño jardín mantenido por estudiantes, con un letrero sencillo donde floreció el valor. Madison comía ahí a veces, ya no sola. Su mesa siempre estaba llena: antiguas víctimas, antiguos agresores, antiguos espectadores, todos aprendiendo juntos que el cambio era posible. Nathan Mitchell dirigía el programa de consejería entre pares. Brooke Harrison presidía el consejo estudiantil de seguridad. Incluso alumnos de otras escuelas venían a aprender sobre el modelo Westmont. Thomas Walker observaba a veces desde su patrulla, a un protector, pero aprendiendo a soltar. Su hija había enfrentado el infierno y elegido el cielo. Había sido quebrada y eligió sanar. Había sido silenciada y eligió rugir. El plato de perro, ese símbolo de degradación, había sido transformado. Estudiantes de arte lo convirtieron en una escultura que ahora se encontraba en el vestíbulo principal, lleno de flores, con palabras grabadas alrededor del borde: de la humillación a la humanidad, del silencio a la fuerza, de víctima a vencedora. Ethan colocaba una flor cada semana, como parte de su servicio. A veces cruzaba miradas con Madison, y ella asentía un reconocimiento silencioso de un viaje que ninguno de los dos esperaba. Me salvaste la vida, le dijo una vez, después de una conferencia donde compartieron su historia. No corrigió Madison. Solo te mostré que valía la pena salvarla. Cuando se acercaba la graduación, las universidades competían por Madison Walker. Su ensayo sobre elegir la restauración por encima de la venganza se había vuelto viral, inspirando cambios en políticas escolares en todo el país. Pero sorprendió a todos al elegir estudiar justicia penal en la Universidad Estatal. Quiero ser la policía que vea tanto a la víctima como al criminal como seres humanos, le explicó a su padre. Que entienda que el acosador de hoy puede ser el defensor de mañana. Si alguien rompe el ciclo a tiempo,
El último día de clases. Madison vació su casillero por última vez. En el fondo, encontró una nota que nunca había visto antes. Gracias por levantarte cuando todos se arrodillaron. Gracias por hablar cuando todos callaron. Gracias por mostrarnos que los más débiles entre nosotros pueden ser los más fuertes. Cambiaste todo, todos los que encontraron su voz gracias a la tuya. Madison sonrió, guardó la nota en su bolsillo y caminó hacia la salida de Westmont High por última vez. Pero su impacto resonaría en esos pasillos durante generaciones. Detrás de ella, tras de ella, en el reflejo del vitral del trofeo escolar, pareció ver la sonrisa del espíritu de su madre. Sophia Walker había criado a una guerrera disfrazada de chica tranquila, una revolución disfrazada de adolescente, un futuro disfrazado de sobreviviente. El plato de perro fue solo el comienzo. El cambio, el verdadero cambio, empezó con una sola voz que se negó a ser silenciada. Y la voz de Madison Walker nunca volvería a callarse. El video del discurso de graduación de Madison se volvió viral en pocas horas. Millones de personas vieron a la chica que había sido obligada a arrodillarse, ponerse de pie en el podio, transformando el dolor en propósito. Comentarios llegaron desde todas partes del mundo, estudiantes encontrando valor, padres abriendo los ojos, maestros recordando por qué eligieron enseñar. Pero fue un mensaje el que detuvo a Madison en seco. Mi hija se quitó la vida 3 meses antes de que tu historia se hiciera pública. Dejó una nota sobre un chico que la hacía almorzar en el baño, que le decía que no valía nada todos los días. Nunca lo supimos. Nunca nos lo dijo. Tu video fue la primera vez que entendimos lo que ella enfrentó. Gracias por ser la voz que ella no pudo encontrar. La mamá de Rachel. Madison se sentó en su dormitorio universitario, con lágrimas cayendo por su rostro mientras leía mensaje tras mensaje de padres que habían perdido a sus hijos por el acoso escolar. Cada historia le partía el corazón. Cada historia fortalecía su determinación. Años después, cuando alguien le preguntaba por el incidente del plato de perro, Madison respondía: fue el peor día de mi vida, que se convirtió en lo mejor que me ha pasado, no para mí, sino a través de mí. Mi humillación salvó vidas. Mi dolor evitó sufrimientos ajenos. A veces, los momentos más duros forjan los propósitos más fuertes. El plato de perro ahora se encuentra en el Museo Nacional de Historia Americana, como parte de una exhibición sobre activismo juvenil. Un símbolo de cómo un momento de crueldad puede encender un movimiento de compasión, porque Madison Walker se negó a quedarse de rodillas.